Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura a través de Kiss 97.7 en este 5 de enero, el primer programa de Más que Arquitectura después de este año nuevo, ahora en el 2022. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify o ver en YouTube, y bueno, también tenemos las redes sociales en Instagram y Facebook. Nos pueden encontrar como Más que Arquitectura para que vayan viendo las situaciones que comentamos con la gente aquí en el programa, las situaciones que comentamos con gente de la ciudad, acerca de los lugares de la ciudad, y bien, para que estemos informados. Javier Alonso, un gusto estar contigo, man. ¿Cómo estás? Gracias, Ángel San. Buenas tardes a todos. Pues deseándoles feliz año, ¿no? Primeramente a todos, que este año sea mejor que el anterior y se llenen de cosas buenas y éxitos. Pues también estamos viendo que este año puede llegar a ser un año interesante para nosotros, ya que, como dice Ángel San, vamos a estar tocando más temas relacionados con el patrimonio de nuestro estado, prácticamente, ¿no? Aterrizando un poquito a nuestro territorio. Y por eso el día de hoy tenemos a la arquitecta y maestra en conservación del patrimonio arquitectónico, Cecilia Sánchez. Bienvenida, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Y el arqueólogo Luis Pantoja, que por segunda vez está con nosotros en cabina, y es un gusto tenerte, Luis. Muchas gracias y igual felicidades. Excelente. Ellos vienen, pues ahora sí que a platicar de varios temas súper interesantes. Hay una parte de este programa que no se la deben de perder, que es mitos y leyendas urbanas de la conservación, ¿verdad? De todo lo que se dice o se maldice de la actividad de la conservación del patrimonio arquitectónico en esta ciudad. Y vienen también a explicarnos un poquito respecto a la IERAC, ¿no? Luis, si nos puedes explicar un poquito qué es esta asociación en donde están participando. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, esta es una agrupación civil, es una agrupación formada por especialistas y profesionales en materia de conservación. Claro que también están gente que se dedica a la construcción, ¿no? Pero bueno, la perspectiva de este grupo implica y ayuda mucho a tener una visión más amplia de lo que es el patrimonio edificado, en particular el patrimonio arqueológico, ¿no? Y patrimonio histórico. A grandes rasgos, más adelante podremos hablar un poquito más de la asociación como tal, ¿no? Excelente. Buenísimo. Un gustazo estar con ustedes. Tenemos como uno de los primeros temas Mérida, 480 años y patrimonio heredado. Cecilia, ¿nos ayudas a introducir a la gente en este tema, por favor? Claro. Bienvenida. Sí. Gracias, muchas gracias. Pues igual felicidades a todo el auditorio y felicidades a ustedes por este programa y pues también por todas las fechas que tenemos. Pues nosotros en este momento nos sentimos súper afortunados por estar con ustedes en este programa, Gracias. El primero del año. Gracias. Y les agradecemos esto, pero pues también porque coincide con la efeméride interesante de que mañana se cumplen 480 años de la fundación de nuestra ciudad, de Mérida, ¿no? Wow. Y esto pues a nosotros nos llena pues de mucha alegría, de mucho orgullo, pero pues también nos interesa que también pongamos en la mesa que son 480 años de la fundación como ciudad, pero que ya antes existía una urbe llamada Ho, de Ixcancihó, que pues era una ciudad prehispánica cuando llegaron, o sea, una ciudad, una urbe ya edificada, bueno, en parte en ruina, pero que era un centro muy importante en la región. Y pues que a pesar de toda esta vamos a decir, de todo este sistema, toda esta cultura que se impuso, pues afortunadamente esta cultura maya trascendió y nos ha heredado un patrimonio muy rico, ¿sí? Que se ha mezclado, o sea, es evidente que sí ha habido una mezcla de estas dos culturas, pero que nos hace herederos de una cultura muy particular, en la cual pues la gastronomía, las tradiciones, nuestras edificaciones incluso, claro, son muy particulares, y esto pues nos hace un lugar muy particular, incluso personas
de alguna manera, también con ciertas particularidades que se dice un poco en Gracia, pero pues somos, Mérida es un lugar que se cuece aparte, ¿no? Así hablamos. Entonces, pues esto es muy interesante, y esto pues también, digamos, tendríamos o nos obliga a hablar del patrimonio cultural como tal, que nos implica patrimonio intangible, patrimonio edificado de diferentes épocas, que va desde la gastronomía, tradiciones, lo que ya comentamos, ¿no? Pero que nos ubica como una urbe muy cosmopolita, ¿sí? Pero con muchos retos, ¿no? Y con muchos paradigmas en este sentido, porque pues necesitamos sí ser muy conscientes de estas huellas del pasado, ¿no? Más adelante vamos a ahondar un poquito en eso, esperemos que nos dé tiempo, pero... Correcto. Luis, para ti desde el punto de vista arqueológico, y bueno, un gustazo tenerte de vuelta en cabina, hace mucho no teníamos el gusto, ¿qué representa este aniversario que ya se va acercando a los 500 años de la ciudad? Bien, pues gracias por el comentario, y bueno, finalmente, como bien dice Cecilia, 480 años suena pues igual, ¿no? Fácil. Pero sí, finalmente hablemos de esa parte emocionante de estar en un lugar que tiene raíz histórica, ¿no? Como bien comentamos al principio, y platicamos fuera de cabina, de que, bueno, todas las ciudades están asentadas sobre antiguos asentamientos, ¿no? O sea, no existe un lugar nuevo de asentamiento humano. Sí. Todas están sobre asentamientos anteriores, en este caso prehispánico. Y realmente, bueno, esto también ayuda mucho a tener en cuenta el valor que le tenemos que dar a la ciudad. Ya mencionamos que es una ciudad dinámica, cosmopolita, que está cada vez cambiando y está dinámica a diferentes épocas, ¿no? Y eso se queda reflejado en el patrimonio edificado. Lo hemos visto bien, de la arquitectura colonial, la arquitectura del siglo XX, hasta la arquitectura que actualmente vemos, ¿no? La nueva, la minimalista, la funcional. Entonces, bueno, para mí creo que es una de las cosas muy importantes que tenemos que valorar, no solo como especialistas en investigación, sino también a los que nos dedicamos en su momento dado a cuidar el patrimonio, y sobre todo a los que se dedican a construir, ¿no? Que le den el plus, básicamente, al pasado histórico de la ciudad, pero que también se conserve lo que ya existe, ¿no? Correcto. Excelente. Luis, platicamos un momentito y regresando un poquito al tema que mencionamos, Ayerac hoy nos trae que estén juntos los dos con nosotros, esta iniciativa, esta asociación que se está dando, que creo que además de platicar de la asociación y sus objetivos, estaría muy padre saber la aportación social que tiene esta actividad que están haciendo, ¿no? Claro. Bueno, como comentábamos al principio, es una asociación de especialistas en conservación del patrimonio edificado. Está enfocada a Yucatán por la gama y la cantidad de aspectos del patrimonio que existen, ¿no? Okay. Sin embargo, podemos trabajar más allá de este tipo de región, ¿no? Esa agrupación realmente, como comentábamos, se funda ya hace 12 años, en junio de 2009, con un grupo de gente entusiasta preocupada por lo que está pasando, sobre todo en la cuestión del crecimiento de la ciudad. Se enfoca a ver aquellos valores que pocas veces son vistos por el resto de la gente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del cementerio, que es un tema que lo tenemos aquí en la cara, pero nadie se da cuenta que ese es un lugar lleno de patrimonio. Claro, correcto. Patrimonio cultural, artístico sobre todo, ¿no? Con elementos simbólicos muy importantes, ¿no? Que también ahí está parte de la historia de Yucatán, de Yucatán, porque pues ahí fusilaron a Carrillo Puerto. De hecho, ayer fue parte del aniversario también de este personaje célebre yucateco. Pero también tiene aspectos de la ideología que se plasman en la arquitectura funeraria, ¿no? Tenemos esculturas de mármol y de rasgos de arquitectura, digamos, gótica, arquitectura de varios tipos, ¿no? Claro. Y también ahí vemos el reflejo de la sociedad a través de sus tumbas, a través de sus enterramientos, cómo están reflejando también su nivel social, su nivel económico y su nivel cultural, ¿no? Correcto. Entonces, por decir uno de los ejemplos que hay. Y otras cosas que hay dentro de la ciudad que Ayerac ha puesto ojo para poder preservar no solamente los cascos de hacienda, los pasajes de calles tradicionales, en fin, ¿no?
Entonces, bueno, es como cualquier AC, cualquier tipo de agrupación social, es un voluntariado y finalmente no va amarrado con ningún fin de lucro. Lo que se busca siempre es buscar el bien en pro del patrimonio edificado. Conservarlo, la ¿no? protección, promoverlo y la protección. difundirlo. Claro. Correcto. Cecilia, ¿cuál es el papel más importante, además de la conservación, o cómo crees que ejecutan las asociaciones civiles este papel de conservación aquí en Mérida? Bueno, es un tema un poco polémico, porque la conservación en sí es difícil, o sea, implica muchas disciplinas, vamos a llamarla así, incluso podemos decir que mucha gente te menciona, yo he trabajado en el centro histórico, ¿no? Cecilia, nos mandan a un corte, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más que arquitectura. Estamos de vuelta. Perdón, es que... Sí, justo. Pues Yo nos estaba vamos viendo eso. adaptando a esto. No, está Es que bien. sí era el 2 y luego al 15, porque nos Exacto, quedó un poquito. Y ahorita vamos a regresar, pues no sé, No, pues no sé, hasta el... No hay 15, ¿no? Es que sí salimos sí salimos al 15 final, bueno, 14, 15. No, sí, por eso, pero ok, entonces nos vamos al 18. O sea, tenemos... No, ahorita no te preocupes, ya ahorita donde entremos, hasta el 28. Hasta el 28, yo puse 18. Ok. Sí. Sí, porque vas a entrar ahorita como al... Y yo estaba viendo así igual dije, uy. Exacto. La pregunta es, si me responde Sí, la pregunta. ahora sí que es bastante compleja. Sí. ¿Cómo es que las asociaciones civiles desarrollan ese papel? Que bueno, el objetivo está claro, conservar el patrimonio, pero bueno, ¿con qué se encuentran a lo largo de este camino, no? Para poder chambear en ello. Claro. Bueno, sí, no. Con 1000 tropiezos, porque Exacto. El patrimonio de por sí está sujeto a muchos intereses, ¿no? O sea, de entrada afectas muchos intereses, para bien y para mal, ¿no? Sí. Entonces, si se sabe llevar, bueno, hay muchas, ya se ha escrito muchísimo sobre esto, ¿no? Una gestión bien dada, pues puede potencializar un buen desarrollo, ¿no? Llámese habitacional, urbano, en fin, ¿no? Pero pues sí se tocan intereses de tiempo, de dinero, entonces hablábamos un poquito de eso, ¿no? De que hay ciertos lineamientos que se tienen que respetar, si no, pues sí se puede perder mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo, ¿no? Y pues afortunadamente hay una ley federal, ¿sí? Que protege los monumentos históricos, ¿no? Pero pues lo ideal es que como sociedad, o sea, las asociaciones civiles, los particulares, pudiéramos o deberíamos tener la conciencia de cuidar nuestro patrimonio, porque si no lo hacemos vamos a matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, el detalle es que todavía hay mucho que caminar en cuestiones de conservación, de difusión, porque parte de la conservación pues es la gestión, el control, la difusión y la puesta en valor, ¿no? O sea, todos estos elementos pues llevan un tiempo, ¿no? Claro, y pues la sociedad es cambiante, finalmente, Sí. ¿no? Estamos de vuelta. Sí, normalmente esos tiempos que comenta Cecilia a veces es muy difícil. Estamos de vuelta con más arquitectura. Y Cecilia, cortábamos un poquito durante el corte, hablar de cómo las asociaciones civiles protegen el patrimonio histórico, y hablas de una serie de lineamientos que tratan de seguir, de trabajar alineados con los intereses particulares cuando se intervienen proyectos. ¿Podemos profundizar un poquito más en esto? Claro, sí, bueno, como mencionábamos, el patrimonio ya casi como por añadidura a su nombre, está sujeto a pues muchísimos intereses, ¿no? Y pues si se lleva bien, si una gestión o un proyecto en el cual se incluya un desarrollo que implique un monumento histórico, por ejemplo, o un elemento de patrimonial, pues puede generar o puede detonar muchísimo este desarrollo, ¿sí? El problema es que no siempre se da en los tiempos, con los alcances y pues a veces también con las, con las utilidades que mucha gente pretendiera, ¿no? Existe una ley federal que hay que respetar.
Entonces, esto pues ya de por sí ya nos genera un marco de acción, ¿no? Estas leyes pues son limitantes y son hasta cierto punto pues sí son un marco de referencia. Entonces esto pues en algún momento pues puede afectar los tiempos de los inversionistas, puede afectar salvamentos, puede haber una serie de situaciones que implican un tiempo que quizás muchos inversionistas no estarían dispuestos a soportar, transigir, ¿no? Claro. Exacto. Claro. Pero que si se da con una muy buena gestión, con una muy buena administración, puede ser un elemento muy interesante, porque pues no solamente estás poniendo en valor un elemento que ya de por sí lo tienen, porque la gente además se apropia de él, que los habitantes se apropian de ese lugar, que también te genera pues un sentido de identidad con la población. Bueno, hay una serie de factores que son importantísimos en cuestión de patrimonio, y que pues como asociaciones civiles nuestra función pues es apoyar a que esto se dé, a que la gente pues también, parte de nuestras intenciones como asociación civil es cuidar el patrimonio, pero también hacer difusión, también hacer mención de cuáles son esos valores que vale la pena conservar, o sea, desde una pintura mural en un edificio, desde las placas que tenemos en la ciudad, y que muchas veces la gente no las percibe, ¿no? Pero que son elementos que la verdad es que nos crean esa identidad, y son huellas del pasado que nos pueden, o sea, son atractivos hasta cierto punto. Claro, ¿no? de acuerdo, claro. Nos podemos ir metiendo al tema de mitos y leyendas urbanos, ¿no? De la conservación del patrimonio edificado arquitectónico. Está padre este tema. Ahora sí que vamos a darle rienda suelta a todos tus pesares, Ángel Sana, en los proyectos que has tenido, porque está muy padre. Digo, como partiendo de un ejemplo, estamos ahorita desarrollando un proyecto, más adelante se anunciará en Concal, ¿sí? En donde nos toca intervenir un terreno con una cueva y con algunas vasijas, ¿no? Y que esto, lejos de ser algo negativo, nosotros tomamos las precauciones, en diseño se hacen las consideraciones, y entonces hacemos machear el interés del proyecto con el concepto que está relacionado con la cultura y esto, y vamos a hacer algo muy potente, ¿no? Y se va a exhibir y todos nos vamos a beneficiar de ello. A veces hay una supuesta guerra del gato y el ratón entre la conservación y el desarrollo inmobiliario, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se percibe desde el lado de la conservación esta guerrilla o esta desinformación que se da? Cecilia. Yo pienso que sí, o sea, sí existe, sí se tocan intereses, pero yo creo que, ustedes nos lo van a poder decir, ¿no? Y qué bueno, porque ha habido casos muy exitosos, voy a decir, en cuestiones de gestión, en cuestiones de integración, incluso hasta de niveles gubernamentales, ¿no? Claro. En desarrollos no solamente de tipo inmobiliario, sino también de tipo social, o sea, haciendas que se han rescatado y que ha habido pues una apropiación del patrimonio, y que la gente ya mantiene esa conservación, ¿no? O sea, ya una vez que lo identifican como propio, ya hay también ya es un elemento de la ciudad y del habitante, ¿no? Pues también muchos los parques ecológicos, los parques arqueológicos. Lo comentabas ahorita, ciertamente, ¿no? O sea, después de un proceso que hay que mencionar, ¿no? Que hubo un proceso de trabajo con el Instituto de Antropología, ustedes logran obtener un visto bueno de obra. Sí, correcto. Claro. Eso, pues obviamente, habla de un cumplimiento moral y social de la legislación, pero a la vez le están dando el plus al proyecto que ustedes están ejecutando. Entonces eso también es importante, que el constructor vea la bondad que le puede otorgar un elemento cultural integrado a su desarrollo, ¿no? Y como bien dice Cecilia, ya ha habido ejemplos muy significativos en la ciudad donde se han integrado elementos arqueológicos, por lo que me ha tocado, a espacios urbanos, ¿no? Correcto. Que quedan en áreas verdes, quedan muy bien señalizados,
Y eso, bien que mal, le da el plus, ¿no? Desafortunadamente, a veces el constructor no visualiza un poquito más allá de ver qué puedo ganar, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de un caso de hacienda que muy bien puede habilitarse, se le da un nuevo uso, Sí, pones una cafetería ahí y ya tienes un plus extra para tu fraccionamiento. Claro. 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 Y uno de los, no sé si... No, No. sí, ¿Puedo decir la primicia o no? No. O sea que uno de los puntos que también... ¿Estoy bien? Es el que la conservación, o sea, no necesariamente quiere decir museizar. ¿Sí? O sea, Correcto, que se vuelva sí. un museo y que ya nadie entre y que esté bajo cadenas. O sea, hay muchos elementos urbanos en la ciudad que ya están, o sea, están expuestos y que la gente los vive, ¿no? Y que creo que eso es mucho mejor para el ciudadano y hasta para el sitio, ¿no? Claro. Mantenerlo vivo, ¿no? Entiendo. ¿Cuál, en este sentido, cuál creen que sería uno de los, o un par de los mayores mitos en este proceso del rescate del patrimonio, ¿no? Ajá. Porque, bueno, sobre ahí vamos con esta plática. Sí, bueno, una de las cuestiones que siempre queda en la memoria de mucha gente, muchos constructores, es que no le digo a Lina porque me va a quitar el terreno, ¿no? Claro. No notifico que tengo obra porque me van a multar, o me va a salir más caro, o no me dejan construir. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer previamente y hasta cierto punto a veces beneficia más hacer así todo en orden, porque a veces se piensa que por haber un montículo no puedes hacer nada, ¿no? Bien decía Cecilia, ese patrimonio no lo tengo que restaurar, lo puedo cubrir y dejar en un área verde. Claro. Y no pasó nada. Ni invierto recursos en él, lo que sí voy a destinar un espacio de terreno, pero obviamente ya no voy a tener el problema de restaurar, de excavar, de nada. Claro. Es Que un te área cuenta de como reserva. era verde además, ¿no? Sí, En queda dentro de distribución. esos porcentajes que les pide el municipio, ¿no? Exactamente. Y aquí era lo que pretende en su momento es orientar a cualquiera que guste o que tenga duda, servir como una especie de asesor para precisamente explicar cómo se maneja la legislación, cuál sería un trámite con el INAH. Y esto sería encaminarlos a llevar a buen término un proyecto, ¿no? Con La una asociación gestión. puede ayudar La en asociación esta, puede en esta en un gestión. momento dado llevar de la mano a cualquiera que necesite un apoyo, ya sea a través de asesoría, a buen término de un trámite, ¿no? O sea, eso Perfecto. Claro. lo hemos O sea, practicado. ya no se vale eso de que no sabía, ¿no? No sabía. Ahí está Gerard Así que es. te puede decir. Que te ¿no? pueden ayudar. ¿Qué de los tiempos? Es un mito esto de los tiempos tan largos que pueden ser en los que, Cecilia, mencionabas, ahí es donde el desarrollador, pues, en su cartera prefiere evitar hacer todos estos trámites engorrosos en tiempo e irse por otro lado y por ende no conservar el patrimonio. ¿Qué pasa con Claro. esto? Bueno, una premisa sería no esperar a que tengan todo el dinero del mundo. La verdad es que mucha gente dice que no he hecho mi proyecto porque no tengo el dinero. O sea, todos sabemos que un proyecto sirve para eso, ¿no? Para proyectar, para visualizar, para analizar, ¿no? Entonces, los permisos, es ideal que se hagan o que se tramite toda esta situación de los permisos ante las instituciones con un tiempo debido, porque estamos ya adelante. con un tiempo para que No nos hagas caso, Cecilia. y que tampoco se integre un plano cuando ya, o los planos ya de proyecto ejecutivo. No necesitas ir a un bueno, en el caso de una edificación, no de una cuestión arqueológica, no necesitas ir con el proyecto ejecutivo, con planos de instalaciones a solicitar tu permiso con el INAH, que además es gratuito, debo decir, Sí, ¿no? ya. Tienes, con que lleves un anteproyecto y unas estrategias o líneas, ¿sí? En qué es lo que quieres proteger, Claridad de lo que vas a la hacer. claridad de lo que quieres hacer, aunque no De acuerdo. tengas el plano ejecutivo, Ok. pero sí que esté bien representado, Correcto. ¿sí? Tus intenciones que sí estén bien representadas. Hay un folleto en el INAH en donde te dicen, bueno, qué es lo que tienes que cumplir. Se tiene que llevar un plano arquitectónico, fachadas, cortes, un levantamiento bien hecho, porque sí es importante que los levantamientos estén mostrando qué es lo que hay, porque también no olvidemos que el Instituto Nacional de Antropología es un instituto, o sea, que en el cual también se hacen investigaciones, ¿no? Toda la documentación que se integra, pues también sirve para ir documentando cómo se va desarrollando De la acuerdo. ciudad, ¿no? Entonces,
no es solamente, bueno, voy a meter un plano así, ya la carrera, ¿no? Eso es importante. Si pudiéramos poner, antes de irnos a corte, Cecilia, en términos prácticos, ¿qué tan preparados están con estos lineamientos los desarrolladores que llegan con estos proyectos? ¿Poca preparación, media o mucha preparación? Pues hay gente que viene muy bien preparada, pero bueno, también digo, ya llevamos muchos años, sabemos que por ejemplo, la Facultad de Arquitectura ya lleva una línea de conservación desde muchísimo, claro, casi desde correcto. Su formación, ¿no? Hay una línea de conservación, entonces sí hay gente que tiene muchísima capacidad y mucha sensibilidad, que eso es algo muy importante en los arquitectos. No voy a hablar de los ingenieros porque también llegan ingenieros a solicitar, ¿no? No vamos a hablar de ellos. Y no me quiero meter en problemas, ¿no? Vamos a quedarnos con esa idea, Cecilia. Nos vamos a un corte y regresamos con más de arquitectura. Muy diplomática. Claro. Sí vale la pena hablar de ese mito, ¿no? De que no digo lina porque me lo va a quitar, ¿no? La otra es también decir, bueno, métele más cemento porque aguante. Exacto. Y sabemos que para las construcciones del centro histórico, los que están catalogados como monumento deben de ser materiales similares a los originales. Claro. Lo otro que hace, ¿no? Se ve más bonito cuando le quitas todo el pellejo a la mampostería y dejas pura piedrita. No, al contrario, dañas más la pared cuando le quitas el recubrimiento. Claro. Pero eso volvió moda. En muchos lugares ya dejan desnuda la mampostería para mostrar las piedritas. Claro, y eso también era lo que iba, ¿no? Que también hay mucha gente que también está muy mal orientada, o sea, que llegan con algunas intenciones que no tienen nada que ver con la conservación, ¿no? Llegan con un romanticismo. Claro, totalmente. Y otros que llegan con planos muy feos, o sea, de verdad, muy mal dibujados, ilegibles, ¿no? O sea, literal. Es que eso hay que decirlo al aire. Y es cierto que muchos arquitectos, ingenieros o sus planos parece que no tienen la calidad y la representación adecuada para por lo menos entender la estrategia, ¿no? Desde luego, pues sí, el trámite pues ya se va a volver algo imposible. Y fíjate que sin parecer defensa, creo que en el proceso de gestión y de reconocimiento de lo que viene en una gestión, porque al menos en experiencia, al ver gestiones de Lina, entre otras gestiones con instituciones variadas, nunca hay una traza muy clara de lo que se necesita y se va a pedir. A veces ustedes tienen el alcance, ¿no? Muy claro porque están involucrados en el tema y por eso es bueno que la gente sepa con quién, a quién acercarse para tener claridad. Vaya encaminando a los trámites. Ya casi vamos de vuelta. Sí, porque si tú me dices, mete unos planos a Lina, preguntas qué necesita mi plano y nadie te responde nada. Estamos de vuelta con más que arquitectura. Javier Mann, ¿puedes reincidir en este punto, por favor? Sí. Reversa 15 segundos y va de nuevo. Ahí va. Platicábamos mitos y leyendas urbanas, ¿no? De todo esto de la conservación del espacio construido. Y pasa a veces, ¿no? Que bueno, cabe aclarar que el hecho que estén presentes y que sepamos que la IERAC es una entidad que nos puede orientar muy claramente en todo esto, facilita mucho las cosas. A veces por parte de desarrollador, arquitectos, ingenieros, quieren empezar a meter un trámite, quieren empezar a generar un plano inicial, ¿no? Para iniciar un trámite, para tener el famoso DIAC, ¿no? El primer DIAC para que comience tu proyecto y no saben qué meter. Y no es que no sepan a veces dibujar, sino que no hay una orientación clara por parte de ciertos institutos para que me digas, necesito un plano que identifique estos elementos ¿no? Sí. Con estos ejes, con estos y con diferentes líneas y que me hagas también un plano de demolición y que también me hagas un plano de reconocimiento y que eso no lo dice ningún documento, ¿no? Entonces, a veces esa falta de criterio se da por falta de claridad o de conocimiento por parte de abstraccionismo en procesos burocráticos. Y a veces aún teniendo la claridad de lo que vas a entregar, normalmente siempre te solicito información adicional, ¿no? Te saco una negativa y te pido algo más, y luego algo más, y luego algo más. Entonces, a veces el desarrollador, el arquitecto, el ingeniero siente que nunca es suficiente la información. Por eso a veces vamos a resumir lo menos información que podemos meter para que lo que vaya a hacer
no los pidan después, ¿no? Para que todo lo que diga será usado en mi contra, ¿no? Exactamente. Claro, y eso es un mito, estamos de acuerdo que creo que es el mayor error, o el error que cometen casi todos, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo trabajar bajo esa situación, Cecilia? Bueno, lo interesante es, primero, definir que se está metiendo una documentación ante una institución federal. O sea, por lo cual sí la representación tiene que ser adecuada. Los planos tienen que llevar ejes, cotas, niveles, que eso es súper importante, sobre todo en la cuestión arqueológica. No visualizamos que a veces tenemos niveles superiores en las partes posteriores de los predios, o que pueden tener un indicio ahí interesante, ¿no? Sí. Niveles, ejes, cotas, calidades de muros, ¿sí? Y también la representación en cuanto a qué tipo de muro tienes, ¿no? O sea, si es un muro de mampostería, si es un muro grueso, delgado, si tiene derrames, los vanos, toda esta parte, sí identificar, para empezar, qué es lo que tienes, tu levantamiento, de acuerdo. ¿sí? ¿Qué es lo que estás empezando a analizar? Y eso también te va a dar la pauta para entender el edificio. Porque no olvidemos que nuestro patrimonio, nuestros edificios, o vamos, todo el trazado urbano, pues tiene ya huellas desde lo colonial, la época independentista, la época de la independencia, de la época porfiriana, de la época postrevolucionaria. Entonces, es interesante que ubicar todas estas modificaciones que pudieron haber tenido estas edificaciones, ¿no? Hay edificaciones que pueden haber tenido todas estas diferentes épocas plasmadas en un mismo edificio. En un mismo edificio, ¿no? Entonces, si uno no analiza y no hace un buen levantamiento, pues no puedes identificar y ni siquiera darte cuenta de qué vas a rescatar y qué no vas a rescatar. Y decías durante el corte, la representación en general de nosotros los arquitectos aquí en Mérida es a veces muy pobre, ¿no? Sí, bueno, así como hay gente que de verdad mete muchos planos muy buenos, con mucha calidad de información, también hay gente que de verdad sí, o sea, mete el plano a nivel ni siquiera de partido arquitectónico, vamos a decir, ¿no? O sea, entonces es muy difícil entender las intenciones para eso, ¿no? Correcto. Y pues, por otro lado, sí que tiene que haber un plano de levantamiento y otro plano de propuesta, ¿sí? Entonces, y que de preferencia que coincidan, ¿no? O sea, y que tengan, sobre todo esto, el terreno, que tengan la ubicación dentro del terreno, porque si no, no puedes sacar tus porcentajes de áreas, de qué cantidades de áreas verdes, qué cantidades de áreas... Otro mito, Luis y Cecilia, que se me está acordando, eso que dice el inversionista, vamos a comprar un terreno porque así no tenemos que rescatar nada. ¿No? Bueno, sí. Y luego, ahora tienes que levantar lo que no existe. ¿Cómo abordar esas situaciones? Bueno, ahí sí es un poquito también complicado, porque a veces te dice el constructor, ¿no? Oye, arqueólogo, tengo un terreno de 2 hectáreas y hay como 20 vestigios. Y mi compadre tiene un terreno de 500 hectáreas y nada más tiene 2. ¿Por qué? Pues porque así están distribuidas las poblaciones prehispánicas, ¿no? A veces se concentran en un solo lugar, pero le da de malas que exactamente compran el lote donde está el núcleo del sitio, ¿no? Entonces, por eso puede invertir, pues puede ser más costoso una inversión allá en trabajo arqueológico, ¿no? Es aleatorio, ¿no? Es aleatorio. Algo que mencionas durante el corte, Luis, también es cierta moda o tendencias en acabados de edificios que se están rescatando. Ejemplo, la mampostería expuesta y algunos otros. ¿Qué hay de esto? Y que hablabas que algunos perjudican al edificio mismo, ¿no? Sí. Bueno, esto ha sido sobre la marcha una tendencia, ¿no? A poner también la firma del arquitecto. Pero también se vuelve moda. Sin embargo, técnicamente se ha comprobado que un edificio, o sea, un muro sin acabados puede tener más problemas. Sabemos que el acabado protege de alguna forma la estructura del muro. Correcto. Claro. Y pasa también con las pinturas, ¿no? Si le ponemos pinturas vinílicas, hacemos un sello dentro del muro de mampostería y no permite que filtre la humedad. Sí. Y después se va a levantar bolas por todos lados, ¿no? A diferencia de una pintura a la cal, que también va a crear cierto problema o incomodidad para los usuarios, porque a veces se queda, ¿no? Si la toco, claro, se va deshaciendo. Pero bueno, es una por otra, ¿no?
Entonces aquí hay que tener en cuenta factores técnicos que no se sabían, por ejemplo, del comportamiento de la mampostería, de la misma cal, por ejemplo, cómo reacciona el mortero con la humedad, con calor y con muchas características que a veces se desconocen, ¿no? O sea, por tradición se hace la mampostería y dice, pues ella le pone cemento para que aguante, y no es así. O sea, Claro. tiene que transpirar. Correcto. La humedad de Yucatán es terrible y si no hacemos que esto transpire... Con esta misma idea de la transpiración, Luis, ¿no es cuando dejando la mampostería expuesta y entrañándola con piedra de nuevo, pues puede respirar el edificio y vivir más años? Sí, es diferente cuando le pones un rajuleado y la sellas bien, ¿no? Sí. A dejarla expuesta con los Claro. tramos Ok. de O mampostería. sea, digamos que el muro desnudo, como le dicen ahora, ¿no? Que es Así es. Claro, la pura piedra. Adelante, ¿sí? Cecilia. Sucede que en la mampostería expuesta se dan muchas reacciones químicas y físicas, vamos a decir, desde el excremento de un insecto que te genera una reacción química en la mampostería, en la piedra, en la composición de la piedra. Pero bueno, yo quería aumentar también con lo que sucede con la vegetación. Hay mucha gente que le parece romantiquísimo que el árbol entrañado en el muro de mampostería y lo quieren dejar crecer. Sí. Y bueno, si no tienes la noción de que ese muro es cargador, o sea, estás exponiendo terriblemente tu edificio. A un ¿no? derrumbe. Claro, porque la vegetación también genera acciones físicas. ¿sí? Claro, tiene que crecer. Y cada vez, conforme va creciendo, pues va empujando, va creando empujes. Correcto. Y la mampostería también, cuando está expuesta, la composición de las piedras también a veces contienen elementos, por decir, voy a dar un ejemplo muy claro, el hierro, que junto con esta humedad que tenemos en Mérida, genera una corrosión dentro de la piedra, y se expande, y hay un rompimiento, ¿no? Una fractura dentro de la misma piedra, ¿no? Por decir una de las reacciones que puede haber, ¿no? Entonces esto parece que no, pero se va creando una cadena de deterioros en la mampostería, ¿no? De acuerdo. Entonces la cal muchas veces lo que hace es amalgamar, o sea, hacer pues sí, reforzar esta mampostería, este elemento estructural, ¿no? Claro. Correcto. Luis. Sí, de hecho la intención siempre va a ser que el material, por ejemplo, pétreo, que sería la base de la mampostería, se use mortero relacionado con la misma calidad, que en este caso sería cal. Ambos son calizos, ¿no? Claro. O sea, son compatibles. Si le ponemos un elemento como el cemento, crea una inestabilidad, Ok. y se te va a caer, De y se va a acuerdo. fracturar y no va a reaccionar mecánicamente, como bien decía Cecilia, a elementos como la corrosión, la humedad, te genera hongos a veces. Entonces ese tipo de cosas a veces ya no se conoce porque no se difunde. Correcto. Y quienes lo conocen, en este caso ya los que tienen formación de arquitectos o con este Ingenieros. nivel de estudios, pues pueden asesorar más todavía, ¿no? Al manejo A del patrimonio recuperarlos. edificado histórico. Buenísimo. Vamos a quedarnos con esa idea y de regreso vemos qué hay de las nociones básicas de normativa en el centro histórico, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos y hemos hablado de materiales, pero si pudiéramos tener algunos elementos claros, pues tenerlos en cuenta. Vamos a un corte y regresamos con más de arquitectura. Fíjate que hay dos puntos, digo, no sé si valga la pena platicarlos Sí, nos da chance. de mitos y leyendas que, bueno, ahorita relacionado con el tema de los materiales, pensamos, ahora sí como a veces como arquitectos, ¿no? Entonces si la conservación es muy rígida en su naturaleza o en sus formas de rescate, ¿en dónde viene la innovación? ¿Sí me explico? O sea, ¿de qué forma arquitectónicamente se puede innovar en un edificio que no te puede o no te permite, digámoslo así, ¿no? Sí. No te permite dejar un muro expuesto, pero tampoco te permite darle un acabado con otros materiales, pero tampoco te permite darle un acabado distinto porque no es de la época, pero Claro. tampoco entonces, ¿en dónde viene o dónde es permisible la innovación? O la innovación está peleada con la conservación, ¿no? No están peleados. No están peleados, pero sí, digo, se agradece la humildad. O sea, yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, me encanta la creatividad, me encanta muchas cuestiones en el sentido de crear espacios y los colores, es la innovación. Sí. Exacto, pero mucho de lo que hay que también tratar de ubicar es qué sentido tenía
lo que estás encontrando, ¿no? Claro. O sea, porque hay muchas veces con la intención de dejar una impronta de que mi estilo sobresalga contra lo que hay, pues sí se lleva mucha información, o sea, Correcto. de por medio, ¿no? Aquí, bueno, se nos ha ido un poco de la mano que tenemos patrimonio de la época porfiriana, de la época colonial, de muchísimos tipos, ¿no? Y que esto es una huella de cómo ha ido evolucionando la sociedad, Claro, ¿no? así es, Entonces, sí. muchas veces la gente te dice, y ese es uno de los mitos, ¿no? Con que deje la fachada. Ya está. Ya estuvo. Ya lo hice, Claro, ¿no? ya Entonces, está, ya no cumplí. es cierto, ya cumplí. Y no es cierto, ¿no? O sea, hay que valorar las cualidades espaciales, las intenciones, por ejemplo, con los pisos. Mucha gente te dice, es que el piso ya está todo roto. Bueno, sí es cierto, o sea, pero la intención era crear un tapete muy a la idea porfiriana, por ejemplo, ¿no? O sea, Claro. entonces, pues a veces es cuestión de tener esa sensibilidad de decir, bueno, esto que quiero quitar, porque lo quiero quitar, ¿no? Y esto Claro. que quiero poner, ¿con qué intención? Si va ligado a reinterpretar. Ahí estamos de vuelta, perfecto. Estamos de vuelta con más que arquitectura. En este último bloque nos encontramos, para los que van sintonizando, con el arqueólogo Luis Pantoja y la arquitecta Cecilia Sánchez, hablando de patrimonio cultural y patrimonio construido. Luis, si tuviéramos que entender algunas nociones básicas de normativa para el centro histórico, y como mencionaba Cecilia también, además de conservar la fachada, claro, y los estilos que en ella se encuentren, ¿cuáles serían algunos de estos puntos principales? Bueno, México es uno de los países que tiene una normativa, digamos que súper, ¿no? En el resto de Latinoamérica no hay una normativa como la tenemos acá. Entonces, bueno, una de las cosas básicas precisamente va en cuestión de conservar el elemento histórico. Y eso la ley lo menciona. La Ley Federal de Monumentos habla de la protección al máximo. O sea, sabemos que a veces no podemos conservar todo, pero sí se tiene que hacer algún esfuerzo por dejar por lo menos en la evidencia, ¿no? Y la otra es que hay criterios internacionales que nos marcan la importancia de conservar ese legado histórico. No están peleados, ¿no? No están peleados en la conservación con el avance tecnológico ni con la innovación, pero hay que buscar un punto medio, punto de equilibrio que permita ambos. Entonces, uno de los principios básicos de la conservación es la autenticidad. Yo no puedo venir a crear un edificio tipo París en Mérida, ¿no? Correcto. Sí. Una cuestión Una villa Art Deco, italiana. por ejemplo, ¿no? Una villa italiana, Ajá. porque estaríamos rompiendo los esquemas históricos que la ciudad en su origen tuvo. Actualmente vemos que la ciudad tiene un matiz y una gama completa de estilos arquitectónicos o de rasgos arquitectónicos que muestra precisamente el dinamismo que tuvo históricamente. Pero no podemos romper con elementos de fuera en una parte donde se conserva como un área de monumentos históricos, ¿no? Protegida. Claro, de acuerdo. Entonces, está la Ley Federal de Monumentos, están las convenciones internacionales de UNESCO y actualmente creo que el gobierno del estado y el municipio de Mérida también tienen reglamentación en base al uso y manejo del patrimonio histórico, ¿no? Sí, Sobre correcto. todo el centro histórico, que es la parte más Así es. vista, ¿no? Cecilia, ¿cuáles serían para ti una de estas nociones básicas, ¿no? Para que, no solo como arquitectos, estamos hablando de población en general, que tengamos en claro que si vamos caminando por las calles del centro, cómo se debería conservar un edificio de todos estos que vemos abandonados, ¿no? ¿Cuál sería la manera o alguno de los puntos a tener en cuenta para rescatarlos? Bueno, yo creo que sí es importante, por supuesto, que la imagen urbana, pero también las cualidades espaciales y los elementos, vamos a decirles, tecnológicos, ¿no? Nuestra ciudad ha ido circulando en diferentes épocas en donde los estilos de vida se han ido modificando. La manera de pensar, incluso la misma traza urbana, ha ido modificándose de acuerdo a muchos criterios, ¿no? Desde las reformas borbónicas, el modernismo porfiriano, el modernismo funcionalista y sobre todo una arquitectura que a mí me parece muy importante, que es la que se le llama de transición, pero es la arquitectura posrevolucionaria, que incluye muchos valores en cuestiones de
de modificación vamos a decir, de las modificaciones que se dieron en la manera de pensar, pero que se reflejaban en los interiores, en cómo, cómo se vivían los espacios, ¿no? Claro. Y eso muchas veces lo perdemos de vista. O sea, no solamente es conservar la fachada, es conservar las cualidades que nos hablan de las edificaciones, cómo se hicieron, por qué se hicieron y justamente con qué valores se edificaron, ¿no? Hay muchísimos edificios muy bellos que nos van comentando, por ejemplo, cómo se cocinaba, ¿no? O sea, si nos vamos, claro, vamos viendo cómo ha ido evolucionando, por decir así, la vivienda, ¿no? Desde la época colonial, que eran las casas, bueno, la arquitecta Marta Pacheco tiene un libro muy interesante de cómo eran las primeras habitaciones, las primeras viviendas en la época colonial, que tenían que ser casi un resguardo del enemigo, vamos a llamarle así, o al que estábamos invadiendo, ¿no? O al que se estaba invadiendo. Okay. Y cómo eso va cambiando, por ejemplo, ya en la época, no sé, siglo XVII, siglo XVIII, pues esto ya se va modificando porque ya casi todos íbamos a ser mexicanos, ¿no? O sea, ya estábamos claro, a punto de la independencia, y cuando sucede la época de la independencia, pues ya todos somos mexicanos, ya no somos la casta tal, claro, ya saben, ¿no? Que se dividía por castas de diferentes tipos. Entonces, la vivienda o los edificios van contando esta historia, ¿no? De cómo como habitantes de esta ciudad, cómo se van abriendo las casas, se van haciendo los pórticos, se va incluso creando pavimentos, las cuestiones de sanidad, cómo van implementando, por ejemplo, el tipo, ¿no?, de pisos, ¿perdón? Mejorando. Cómo se van mejorando, las ventanas, las carpinterías, cómo se van enriqueciendo, ¿no? Y esto pues también, las cocinas, por ejemplo, es un punto muy interesante, ya para la época, no sé, vamos a llamar por revolucionaria, pues las cocinas ya están más integradas porque incluso ya hay sistemas de recolección de agua de lluvia, ¿no? Que ya más adelante se va manejando lo que sería tanto el drenaje pluvial, que es la recolección, pero también la electricidad, ¿no?, y las líneas de agua potable, que antes de los 30 pues todavía estaba implementándose, y todavía todas estas nuevas llamémosle privadas, incluso el Paseo de Montejo, también que hay muchísimo que hablar del Paseo de Montejo, que primero fue una privada. De acuerdo. Cómo se van generando y cómo van implementando todas estas nuevas tecnologías, y cómo esto pues nos narra una historia, ¿no? Entonces, ¿qué es interesante conservar? Pues ahí va justo de la mano de la sensibilidad y también la creatividad del arquitecto, en que hay ciertas cosas que como decía el arqueólogo, no vamos a perder la autenticidad y tampoco vamos a crear falsos históricos, pero sí hay gente que, por ejemplo, en haciendas, si conoce que aquí corría el acueducto o estos eran los bebederos, pues los retoman, vamos a llamarle así, los toman como, los interpretan y se les da un carácter especial, ¿no? Y en esa parte viene también la innovación y la creatividad, ¿no? Pero esto debe de ir ligado de la comprensión del edificio, ¿no? O del sitio. Correcto. Excelente. ¿Qué elemento creen que hace falta en nosotros como sociedad para esta sensibilidad? Hablaban ambos de diferentes puntos de vista, que lo que hace falta para que comprendamos estos estilos históricos y todos estos elementos es este conocimiento de la historia de los edificios. ¿Cómo poder acceder a ellos? ¿Cuál sería la práctica para nosotros como ciudadanos de involucrarnos a ese nivel en lo que no conocemos de todo este patrimonio cultural? Wow. Una de las cosas básicas creo que es precisamente que vayamos difundiendo, los especialistas, los que nos encargamos del patrimonio, hacer programas de divulgación, que es lo que debe llegar a la gente en común, la difusión para los otros especialistas que vayan entendiendo, ¿no? O los pares, arquitectos, ingenieros y demás, entender eso. Y sí, por ejemplo, hacer este recuento de materiales, por lo que hablamos del principio de primero comienzan los techos con vigas de madera, posteriormente llega el acero, después llega el concreto. Entonces, este tipo de historia también vale la pena contarla, ¿no?
De acuerdo. Porque eso va a permitir que más adelante la gente comprenda por qué de repente una casa porfiriana que tenía espacios enormes para una recámara, ahorita le veamos de 3x3 para un fraccionamiento. Claro. Eso también implica Así es. un reflejo del pensamiento social y económico de cada época. Bueno, así es. Eso es importante que lo vayamos comentando, lo vayamos... Nos quedamos con esa idea. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Antes, para despedirnos, algo que quieran comentar, Cecilia y Luis. Pues sería muy interesante justo esto, ¿no? Que sí pudiera haber una integración. Sabemos que la construcción es una disciplina, bueno, o más bien una disciplina que implica muchas otras disciplinas, ¿no? La conservación es una de ellas, ¿no? Y que si se trabaja en conjunto con gente que ya hay, afortunadamente en Mérida, especialistas, pues vale la pena que se acerquen, que nos acerquemos, que trabajemos en conjunto. Sí, de hecho precisamente esta agrupación que está pues aquí al alcance de todos a través de las redes sociales tiene la página de Facebook, de poder acercarse a preguntar, ¿no? O sea, no hay ningún problema porque precisamente la intención de la IERAC es orientar para la conservación del patrimonio edificado, ¿no? Correcto. Y bueno, y para los que van sintonizando, la AYERAC, ¿podemos repetir a qué se dedica esta asociación? La IERAC Luis, es por una favor. asociación civil que está encargada de proteger el patrimonio edificado, ¿no? Es la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado. Y en redes sociales los podemos contactar. En redes sociales está la página de Facebook, no me acuerdo bien cómo está, pero bueno, Sí, como AYERAC. Como AYERAC, exactamente. así está. De Correcto. Yucatán. Y con gusto, sí. Sí, y también ahí se pueden hacer denuncias, o sea, si de repente alguien ve que se está destruyendo un edificio y que no... Ahí se también puede. se puede Puede comentar, porque precisamente la gran fuerza que tienen las redes sociales ahorita es precisamente difundir la información, ¿no? A nivel global. Correcto. Global además. Claro. Correcto. Bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gracias a arqueólogo ustedes. Luis Pantoja, arquitecta Cecilia Sánchez. Les recuerdo, pueden escuchar todos los programas de Más Arquitectura en Spotify, verlos en YouTube y bueno, ahí estamos en redes sociales, Javier Man. Así es, como Más que Arquitectura en Instagram. Ya traemos página de YouTube, si no estoy mal. También, sí, ahí están los Ahí dos, estamos- el Spotify estamos y el viendo YouTube. Programas de este programa para los que quieran ver las caras y las muecas que hacemos. Vamos a estar subiendo fragmentos y bien, pues gracias por sintonizarnos. Gracias, Ángel San. Gracias, Arquitecto, arqueólogo, Gracias. un honor estar con ustedes y seguiremos haciendo la parte de difusión que nos toca y ojalá tenerlos otra vez en cabina. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. encantados. Gracias. Hasta luego.